seguimos en esta parte de rumbo al poder. Habíamos señalado en el bloque anterior que aparecieron nuevos elementos que complican cada vez más al presidente Martín Vizcarra y que esto lo pone cada vez más contra las cuerdas porque hay testimonios que señalan que dos empresas, Incot e IXA, son las que se habrían unido para que le den una presunta coima de 1.300.000 soles para que se puedan adjudicar el presupuesto de la obra de construcción del Hospital Regional de Moquegua. También el aspirante a colaborador eficaz señala que el presidente Martín Vizcarra habría cobrado parte de la coima en su momento en las oficinas de la avenida Aramburú, en San Isidro, de la empresa IXA. 1.300.000 soles divididos en 8 partes. Es más, también señala que el emisario del presidente Martín Vizcarra, como ya indicamos, era el ex ministro de Agricultura y ex supervisor contratado por el gobierno regional cuando el señor Vizcarra era gobernador regional, el señor José Hernández. Y que cuando llegaron ambos al gobierno, Hernández como ministro de Agricultura y Vizcarra como vicepresidente y ministro de Transportes, le pidió a Hernández que por favor le diga al señor de IXA, al dueño de IXA, que le cancele el saldo de la coima que aparentemente habrían quedado, que era 200.000 soles. Esto lo entregaron en un departamento, entre charlas y charlas, finalmente le dieron sobre Manila con 200.000 soles, y eso es lo que en este momento se viene revelando, que hay más personas que estarían corroborando con fechas, con documentos de por medio, de la forma como es que esta situación de corrupción también habría alcanzado al jefe de Estado, que hasta hace unos días atrás mencionaba que su prioridad es el tema de lucha contra la corrupción. Pero sigamos avanzando en esos temas. Para escuchar un breve comentario sobre este tema, no le quiero ladear, porque de hecho que también quiere opinar sobre el tema de Vizcarra, sobre lo que se viene comentando. Estamos con César Campos, quien es justamente analista político y también nos va a ayudar un poco más a entender lo que justamente estoy leyendo en estos momentos aquí. Señor Campos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes y un saludo a todos los televidentes. He hecho un breve resumen de los nuevos elementos que se conocen en torno al presidente Martín Vizcarra. ¿Cuál es su opinión? ¿Tiene que seguir? ¿Tiene que continuar? ¿Dejar que la fiscalía haga su chamba y nosotros seguir luchando contra la pandemia? La verdad que la situación es sumamente complicada y muy difícil de prever qué puede ocurrir, Pedro. Yo estimo que cada vez están alimentándose más las pruebas, no indicios. Indicios sería si se basara solamente en testimonio, sino que las pruebas, tanto en el caso de Obrainsa como en estos dos nuevos elementos que han surgido y que tú bien lo has descrito, están saliendo a la luz porque precisamente aquellos que quieren acogerse a la colaboración eficaz las están brindando, es decir, referencias muy exactas, no solamente sobre el monto, las fechas, las visitas, la oportunidad en que hubo conexión. En el caso Obrainsa, por ejemplo, todo eso está casi corroborado como para la apertura inmediata de un proceso judicial penal al presidente Martín Vizcarra. La Pero duda si es que si el presidente hasta la semana pasada señalaba que no se puede tomar como válida la declaración de un aspirante a colaborador eficaz, ya no es uno, son 3 más. incluso uno que ha sido ministro de Estado y que al parecer para no cargar con toda la responsabilidad y las culpas que obviamente lloverían sobre él, estamos hablando del ingeniero Hernández, José está Hernández. tratando de colaborar con la justicia y esto deja muy mal parado. Entonces, la pregunta es, Pedro, si tenemos que convivir necesariamente con un presidente con serios, como digo, pruebas en vía de corroboración judicial, con serias pruebas en vía de corroboración judicial como jefe del Estado peruano durante toda esa época tan difícil, no solo de lucha contra la pandemia, sino de un proceso electoral en marcha. ¿Qué La tendría que verdad, hacer el presidente Martín Vizcarra? Ahora mismo, ¿qué tendría que hacer? bueno, estamos viendo que su silencio es su mejor compañía y silencio que ha mantenido también en el caso de Richard Swing y luego el silencio frente al tema de Obrainsa, donde escogió a dos programas de televisión en cuyas entrevistas no ha salido, a mi juicio, bien parado, porque por el contrario, han llovido mucho más testimonios de parte de funcionarios, por ejemplo, en el caso Swing, del Ministerio de Cultura, que los indican a él directamente como el inspirador de las contrataciones de este señor Richard Cisneros a través de la secretaria de la Presidencia, Miriam Morales. Y en el caso de Obrainsa, los dos argumentos, por Dios, que dio acerca de la responsabilidad social que habría tenido esta empresa para contratar una avioneta que está corroborado, además por los correos que él mismo envió, intercambiando cifras de montos de alquiler, etcétera. ¿No es cierto? Que nunca hemos visto un presidente regional o un gobernador
o el titular de cualquier institución hacer eso, eso lo hace pues el funcionario de menor jerarquía. Y en Ya, segundo lugar, le pregunto para pasar a un plano que es también muy importante, que es justamente lo que podría ser el siguiente Congreso de la República, porque si este Congreso no termina procediendo en el ámbito de sus facultades constitucionales, vamos a ver si el siguiente Congreso sí llegaría al extremo de dar una presunta acusación constitucional contra el jefe de Estado. Pero el presidente Martín Vizcarra, con una y otra versión que viene dando, ¿está jugando con fuego o ya se quemó? bueno, si lo pones de esa forma, yo creo que está totalmente chamusqueado y más que un anticucho. Hoy que es el día del anticucho, justamente creo que el símil es válido. No hay forma, no hay argumento válido que haya dado el presidente Vizcarra como para poder distanciarse de estas serias acusaciones. O sea, si hay gente que le quiere creer es porque ya el fanatismo en torno a Vizcarra es realmente alucinante, ¿no? Porque Ya. no tiene ningún fundamento propio en materia de defensa que lo pueda alejar de estas imputaciones. Pero ahora, señor Campos, el presidente ha dicho que le dejen gobernar. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué lo quieren vacar? Él quiere llegar hasta el 28 de julio, fecha en la que tiene que irse él con sus ministros y además con los congresistas que han sido elegidos tras la disolución del Parlamento del pasado 29 de septiembre y que por obra y gracia suya es que han llegado al Parlamento en este 26 de enero de 2020. Sin embargo, sabemos perfectamente que estos congresistas tampoco van a poder presentarse una reelección, pero ¿qué garantiza que el siguiente Congreso va a ser más probo que el actual y los anteriores y podemos seguir retrocediendo en cada quinquenio donde nos lamentamos del Parlamento? ¿Qué garantiza que esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que decir, ni los accesitarios ni los disueltos ya pueden postular y que entre gente nueva? Bueno, entonces es obra de la demagogia que nos ha tenido acostumbrados a lo largo de todo su gobierno el presidente Vizcarra, porque colocar esta pregunta contra la reelección parlamentaria en un referéndum para ser validado realmente ha sido un acto tan demagógico como el que cometió el Fujimorismo en su época de deshacerse del Senado de la República, es decir, la Cámara Alta que revisaba las leyes y que hoy lo extrañamos más que nunca al saber que en el Congreso se están ¿Terribles? dando leyes sin ningún nivel de reflexión. Es igualito. O sea, el Fujimorismo perforó el sistema político eliminando el Senado demagógicamente porque ¿quién no iba a estar en la elementalidad con que se le presenta a veces a la muchedumbre, no a los ciudadanos, a la muchedumbre, una idea que por supuesto aplaude como foca la mayoría del pueblo peruano y que para ellos significa un gasto menos, porque los senadores no hacen nada, porque los diputados no hacen nada, etcétera, etcétera. Ya sabemos esa argumentación simplona, ridícula y destinada al populacho y no destinada al ciudadano. El ciudadano consciente tiene que saber que necesita un Senado, como este tema de la reelección. Esto ha sido demagógicamente planteado porque el pueblo peruano no elegía, como tú lo sabes, Pedro, a más del 20% de los parlamentos anteriores. Es decir, a través del voto castigaba a las personas que no le parecían que debían merecer ocupar una curul. Y si a una mayoría le parece que un fulano, sultano, mengano debe ser reelecto, pues eso se debe mantener como existe en la mayoría de congresos, justamente porque la experiencia es muy válida para esos efectos. En fin, yo creo que no se trata de ver quién va a ser el próximo parlamento, quiénes lo van a integrar, Pedro, sino que no debemos estar pensando en estas maniobras elusivas del presidente. El presidente quiere confrontarse con otro sector que es impopular. Claro, si él dice, me persigue el parlamento está detrás de mi pedido de vacancia ¿Anda y detrás buscando de la enemigos? denuncia, crea una idea como que, en efecto, ¿no? Lo quiere vacar el Parlamento. No, el señor Elar Tejeda, por ejemplo, Tejada, perteneciente a Obraínsa, no tiene nada que ver con el Congreso. El señor Castillo de Ibós, que está acogiéndose a la Sí. colaboración, no tiene nada absolutamente que ver con el Congreso. El señor Hernández, que ha sido su amigo y ministro de Agricultura, nada tiene que hacer con un pedido de vacancia. Es gente de su entorno, incluso la que lo señala como la señora Karen Roca, por ejemplo, ¿no? Personas de Claro, absoluta confianza que comienzan ya a señalar todas estas posibles corruptelas en la cual ha incursionado el pero presidente. mientras el presidente complica más su situación, también en el ámbito electoral nos estamos enfrentando a un panorama bastante complicado. Por ejemplo, si de alianza se trata,
hay una alianza que era menos la única que estábamos conociendo, que se estaba formando entre Alianza para el Progreso y también el Partido Popular Cristiano, el PPC, que ha sido roto finalmente, porque ya no va la alianza. ¿Cómo podemos enfrentar una mejor estabilidad, gobernabilidad en el próximo quinquenio 2021-2026 si ni siquiera existen fuerzas políticas sólidas para que nos planteen una alternativa, un camino de salida a este atolladero producto de la crisis sanitaria que se vive a nivel internacional? Soy muy pesimista, Pedro, acerca del destino político del Perú y por más que se escoja a una gran personalidad el próximo 11 de abril en las elecciones o en la segunda vuelta de las elecciones del año 2021, nada garantiza que exista esa gobernabilidad que tú con buen criterio estás reclamando. ¿Por qué? Porque el sistema político sigue perforado. La reforma que ha sido solamente enfocada desde el punto de vista normativo no ha mejorado ni ha optimizado para nada la oferta electoral. Sigue habiendo 24 partidos registrados que van a participar en este proceso electoral. Como tú bien has señalado, el tema de las alianzas no ha funcionado en el único intento que se ha tratado de hacer entre Alianza para el Progreso y el Partido Popular Cristiano, por razones que, según ha explicado Alianza para el Progreso, se deben pues a estos comentarios que fueron grabados a una dirigente del PPC, la doctora Marisol Perestello, expresando su desagrado por acercarse al señor Acuña. Ella dijo que no va a votar por Acuña. Es un Así es. personaje muy cuestionado y en todo caso que ha construido una base social en base a lo que ya sabemos, sus universidades y todo, pero que no necesariamente pues es una pera en dulce como para que todo el mundo vaya corriendo detrás de él para aliarse, ¿no? Ya, pero por ejemplo, ¿a quién tendríamos? En el tema del Congreso es una incertidumbre total quién podría ser congresista, porque honestamente incluso terminan entrando aquellos que menos voto tienen por el tema de la cifra repartidora. Si tienes menos voto que los demás y tu partido es bien votado, la cifra repartidora, la proporción te alcanza y por unas décimas, unas cifras decimales te permiten llegar a una curul. Ya sabemos cómo ha pasado en más de una ocasión eso. Así que el tema del Congreso podremos dilucidar por lo menos de aquí recién hasta el próximo 11 de abril. Pero ahora mismo, si vemos el panorama de quiénes podrían ser las alternativas para suceder en el cargo del presidente Martín Vizcarra, ¿de quién estamos hablando? ¿De Forsyth, el que hizo una ciclovía con un árbol incrustado en el centro del camino? ¿De Johnny Lescano, que básicamente no tiene una bancada unida como Acción Popular dentro del Parlamento? ¿Y de quién más podríamos hablar? De Antauro Humala, que sigue señalando que va a presentar un habeas corpus para que pueda salir de prisión. Estamos hablando de una casta política bastante preocupante y hasta casi depresiva para las esperanzas de tener un mejor país. Ciertamente, Pedro, pero como dicen los chicos, es lo que hay, ¿no? Y eso es lo que tenemos en el elenco oficial de candidatos. A mí me gustaría todavía ver, porque recién estamos en la etapa muy primaria del proceso, cómo evolucionan las candidaturas. No olvidemos que en 2016 el señor César Acuña, que estaba terciando en la votación, e igual el señor Julio Guzmán, que estaba con bastante ímpetu para poder llegar a la segunda vuelta, fueron descalificados por el Jurado Nacional de Elecciones, faltando menos de un mes incluso para el proceso electoral. De tal manera que aquí estamos hablando de una excesiva reglamentación también que nos coloca en una incertidumbre. ¿Qué ganamos nosotros comentando sobre el señor Forsyth o el señor Urresti o el señor Lescano si fueran aspirantes a la presidencia ya consagrados por sus partidos, si no sabemos exactamente cómo se presenta el panorama a partir de diciembre o enero? Yo en eso me voy a reservar hasta efectivamente el próximo año para hablar de pronósticos, porque en realidad a estas alturas no estamos con una base suficiente de análisis para poder proyectar. Estos son los candidatos, esto es lo que hay, esto es lo que da un sistema político, por eso mi pesimismo perforado, que en 20 años los supuestos demócratas que sucedieron a la dictadura de Alberto Fujimori no fueron capaces de mejorar, porque han pasado 20 años desde el año 2000, Pedro, y del año 2000 se pudo restituir el Senado, se pudo hacer una ley de partidos políticos mucho más intensa y mucho más supervisada, sobre todo porque el partido político es el que ofrece al servicio público, es decir, para que ocupen cargos de funcionarios a la gente, por lo tanto merecen mucha más supervisión. Nadie ha querido hacerlo y a 20 años de la caída del fujimorismo, que también perforó el sistema político, no hemos mejorado un ápice. Por eso tenemos lo que tenemos. Es lamentable. Tenemos lo que tenemos a consecuencia de mantenerse el status quo desde la clase política. Señor César Campos, muchas gracias por la comunicación. Gracias a ti, Pedro. Que tenga buen domingo. Vamos a la pausa. Rápidamente regresamos con más aquí en Rumbo al Poder.